De repente sí, que ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Entonces, ya entrando ya de lleno a lo que es el tema de hoy en la auditoría, existen varios tipos de auditoría, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues nos vamos a enfocar en lo que es la auditoría contable o auditoría financiera. Es lo mismo, auditoría contable o auditoría financiera. Pero existe, por ejemplo, auditoría administrativa, ¿verdad? En la auditoría administrativa normalmente lo que se trata de hacer es revisar si las empresas están cumpliendo o tienen un proceso administrativo, ¿verdad? ¿Qué se revisaría en la auditoría administrativa? Pues si las empresas tienen una planeación, si las empresas tienen una organización, si las empresas tienen una dirección, un control, lo que es el proceso administrativo. Existe, por ejemplo, auditoría informática, ¿verdad? ¿Qué se revisaría en una auditoría informática? Bueno, las empresas que tienen o que utilizan muchos sistemas informáticos o computadora, pues en las auditorías informáticas se revisaría la seguridad de los sistemas, si no sale información, qué tan fácil es, por ejemplo, que sufran un ataque, que sufran un virus de computadora, ¿verdad? O que se pueda robar información o que cualquiera pueda acceder a esos sistemas aunque no tenga permiso. ¿Verdad? O que los sistemas, también se revisa que la programación que tengan esos sistemas no tenga una falla muy grave como para que esté haciendo, por ejemplo, un sistema de contabilidad, pues que esté haciendo cálculos correctos, ¿verdad? Que no esté, imagínense un sistema de contabilidad donde suma todo y concilia las cosas solo. Imagínense si de repente no está haciendo sumas correctas, hay una falla en la programación o así. Bueno, todo eso se revisaría en auditoría informática. Hay auditoría de recursos humanos, por ejemplo, donde se revisan los procesos de contratación, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya vieron en recursos humanos, se revisan los procesos de capacitación y todo eso. Y hay auditoría fiscal, por ejemplo, que en la diferencia entre una auditoría fiscal y una auditoría contable es que en la auditoría fiscal lo que intenta el auditor es ver si el contribuyente está pagando las contribuciones de manera adecuada. Si realmente los 20 pesos que pagó de impuestos, sí son 20 pesos, ¿verdad? O son más o son menos. Obvio, ¿verdad? Que si son menos, pues no pasó nada y a ni modo ya perdiste, ¿verdad? Pero si en realidad esos 20 pesos que pagaste de impuestos, el auditor llega y dice, ¿sabes qué? Es que tú no debiste haber pagado 20, tú debiste haber pagado 30 o 40, pues te van a cobrar las diferencias, ¿verdad? Y lo más probable es una multa por no haberlo hecho correcto la primera vez. Y así. Entonces, esa es la diferencia entre auditoría fiscal y auditoría contable o financiera. La fiscal está enfocada en ver si los impuestos están pagados de manera correcta y la auditoría contable es si la información está siendo procesada conforme a las normas de información financiera. Lo que trata de hacer la auditoría contable es que si tú tienes una cantidad en inventario, ¿verdad? Ves el balance general y en el balance general dice inventario, ¿verdad? O mercancías, cualquiera de los inventario o mercancías, 1 millón de pesos ahí en el balance. Entonces el auditor lo que quiere saber es qué tan cierto es que ese 1 millón de pesos es 1 millón de pesos, ¿verdad? Y va a ir a revisar el inventario a ver si hay o sea, a ver si existe esa bodega o ese material, ¿verdad? Y luego va a revisar cómo calculan, ¿verdad? El costo y cuáles son los procesos que tiene para la entrada y salida de mercancías para ver si realmente tiene una razonabilidad o es razonable la manera en que esa empresa está calculando el inventario y así darse cuenta que lo más probable es que ese 1 millón de pesos sea correcto. O cuando dice 1 millón de pesos y va y ni siquiera tienen una bodega o no existe el inventario, pues claro que al auditor lo primero que va a ver es decir, no creo que sea 1 millón de pesos si ni siquiera veo el material, ¿verdad? Si ni siquiera veo que existe. O ahí está el material, pero no veo que tengan un control, ¿verdad? Nada más entra y sale mercancías y nadie firma un papel, nadie anota nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saben lo que entra y lo que sale? ¿Quién les dice, verdad? Por pura gracia nomás saben que es 1 millón de pesos o cómo le hacen para saber que es 1 millón de pesos en mercancías. Entonces ya vamos, en esta clase no vamos a ver lo que es lo técnico en auditoría porque les quedan todavía 2 clases de auditoría.
Es que auditoría 2 y auditoría 3, o no sé si auditoría 2 y seminario de auditoría, pero bueno, todavía queda bastante de auditoría para ver todo lo que es lo técnico. En esta ocasión, en la primera clase de auditoría, vamos a prácticamente a ver lo que es la teoría de la auditoría o ver las normas de revisión o las normas de auditoría, que es es uno de los documentos que les mandé ayer, ¿verdad? No sé si lo pudieron ver, se los mandé ayer en WhatsApp, ¿verdad? Las normas de auditoría, al igual que las normas de información financiera, pues existen las normas de auditoría. ¿Por qué es importante la auditoría? Bueno, pues porque todos en algún momento necesitamos algún tipo de revisión, algún tipo de supervisión, ¿verdad? Nadie somos perfectos, ¿verdad? Somos susceptibles a tener criterios que a lo mejor no son adecuados, ¿verdad? A cometer errores hasta aritméticos, si ustedes quieren, ¿verdad? Sumas mal hechas, lo que ustedes quieran. No somos perfectos y todos podemos tener algún error, por eso es necesario en algún momento someternos a una auditoría, ¿verdad? Y claro que por supuesto que a nadie le gusta ser revisado y, y pues no nos gusta, entonces a los contadores cuando nos están auditando, nos están revisando, pues nos sentimos atacados en cierto momento porque lo más probable es que el auditor pues nos diga que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Pero aprende uno. La verdad, no me ha tocado tener una auditoría financiera como tal, ¿verdad? Sí me ha tocado tener auditorías en impuestos, sobre todo en el seguro, y no, hombre, hasta me hicieron vomitar del estrés, ¿verdad? Ni podía dormir, hasta del estrés que me traían el auditor, vomitaba, porque sí, se ponen bastante exigentes a la hora de revisar, pero aprendí mucho. Todo lo que no sabía yo acerca de la seguridad social, acerca de los sueldos y salarios, lo aprendí así a la mala, ¿verdad? Todo lo que no había hecho correctamente, lo aprendí a la mala y aprendí mucho gracias a la auditoría, ¿verdad? Entendí muchas cosas que a lo mejor no había entendido hasta ese momento y bueno, pues aprendí mucho, entendí muchos conceptos en cuanto a sueldos y salarios, fue una auditoría del seguro, de hecho esa, y bueno, ya después de un año siendo revisado, imagínense un año donde todos los días me pedían algo, todos los días me estaban, y la presión no era tanto que me pidieran y decirle, pues no está, no lo tengo o está mal hecho, la presión es de que si no está, no lo tenía o estaba mal hecho, pues era un montón de dinero que tenía que pagar la empresa, ¿verdad? Entonces, pues claro que mi objetivo era mi objetivo era tratar de hacerlo, ¿verdad? Y de evitar que que la empresa pagara la menor cantidad posible, ¿verdad? En cuanto a diferencias en salarios, en cuanto a multas y todo eso. ¿Okay? Entonces, pues bueno, esas son algunos de los tipos de auditorías en los que probablemente nos enfrentaremos y existen muchos más. Hay una auditoría para cualquier cosa. Si tú tienes alguna actividad, probablemente puedas implementar algún tipo de auditoría para la autoridad. Existen hasta auditorías deportivas, auditorías de todo, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la auditoría contable, ¿verdad? La auditoría financiera. Y es uno de los trabajos más importantes que tenemos o es una de las áreas en las que nos podemos especializar como contadores, ¿verdad? Y en realidad, no sé si en algún momento ya les platiqué o comenté que nuestra profesión en la contabilidad, el tener una maestría o el tener alguna especialidad de algún tipo, no es tan relevante. No nos da mucho, como por ejemplo un médico que tiene una especialidad en esto o en aquello, pues sí es relevante, o la mayoría de las carreras cuando tienes una maestría o una especialidad, pues es algo importante o muy relevante en su carrera. En la contabilidad no es tan relevante tener una maestría o tener una especialidad porque
como les he dicho, la contabilidad es igual. O sea, no cambia, son cargos y abonos y sabiendo contabilidad, pues ya no hay más. Pero lo que sí es relevante en nuestra carrera es ser auditor, ¿verdad? No es, yo puedo decir, pues tengo una maestría en impuestos y un doctorado en finanzas. Pues no, o sea, qué padre, ¿no? Pero cuando llego yo y, ¿sabes qué? Estoy certificado y soy auditor. Eso sí es importante en nuestra carrera. Entonces, la meta de nuestra carrera siempre ha sido convertirse en auditor. No es lo mismo que te revisen, hacer el que revisa, ¿verdad? Entonces, siempre los contadores, cuando conocemos un contador certificado, pues bueno, es así como que es más, lo vemos más meritorio que un contador que diga que tiene 2 maestrías o que tiene un doctorado, lo que sea. Pues sí, porque eso estudias y de alguna manera lo sacas, pero la certificación no es tan fácil hacerlo. Entonces, ya les comenté que para poder ser auditor o para poder decir que haces auditorías, tienes que estar certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No cualquier contador, sí y no. O sea, sí puede hacer auditoría cualquier contador porque sí puede. Pero que sea válida para efectos fiscales, no cualquier contador puede. El SAT o el Servicio de Administración Tributaria tiene un padrón de los contadores que están certificados en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y ahí tiene una lista y tú vas y te inscribes a esa lista. Pero para que te acepten en esa lista, tú tienes que presentar un papel, ¿verdad? Que es una certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, cuando tú estás en esa lista de padrones, de auditores del SAT, cualquier empresa te puede contratar para hacer una auditoría y ser auditor de cualquier empresa. ¿Ya qué viene eso? Pues de que cualquier auditoría, mínimo cualquier auditoría, la más sencilla que pueda haber, están cobrando ahorita 40,000 pesos. Una auditoría, por ejemplo, a una asociación civil, sin fines de lucro, que es de las más sencillas, una auditoría simple, 40,000 pesos por una auditoría, que la terminan en una semana. ¿Verdad? La terminan en una semana o 15 días, dependiendo, ¿verdad? Ahora, hay auditorías, por ejemplo, a una empresa comercial, ya nada más el hecho de que sea una empresa comercial o sea una empresa con fin de lucro, ¿verdad? Que esté hecha para tener utilidades, pues ya son 80,000 a 100,000 pesos en adelante una auditoría. ¿Verdad? Hay auditorías que yo he conocido que cobran 200,000 pesos por una auditoría y la terminan en una semana, dos semanas, un mes máximo terminan esa auditoría y ya son 200,000 pesos. Por eso también es muy relevante a los contadores poder certificarnos, ¿verdad? Y poder ser auditores autorizados por el SAT. Eso no significa que si no estás certificado y que no tienes, pues sí, que no tienes la certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no puedas hacer una auditoría. Lo único es que la auditoría que tú vas a hacer no va a ser válida para efectos fiscales, ¿verdad? No, no la puedes entregar al SAT como una auditoría válida para efectos fiscales. Entonces, y la mayoría de las empresas no les interesa una auditoría que no la puedan utilizar en el SAT, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la certificación y por eso es importante el pretender o el buscar ser certificado para poder hacer auditorías que sean válidas para efectos fiscales. ¿Y por qué a las empresas les interesa que les hagan una auditoría? ¿Por qué a las empresas les interesa que llegue un contador y revise si su contabilidad está conforme a las normas de información financiera y si los impuestos que está pagando los está pagando adecuadamente? Pues obviamente que un empresario no, volvemos a lo mismo. La mayoría de los empresarios
van a buscar las cosas solo para su conveniencia y no está mal. O sea, los empresarios que buscan auditarse, en realidad no buscan auditarse para ver si realmente sus registros son correctos, si su contabilidad está bien hecha. No les interesa tanto. La mayoría de los empresarios que buscan auditarse, normalmente buscan auditarse porque cuando te audita un contador público certificado, el SAT ya no te va a revisar en ese año. Entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, si ahorita viene, si se supone, si estuviera certificado yo por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estoy registrado en el SAT, en el padrón de auditores, y viene una empresa y me pide una auditoría del 2018, por ejemplo, o me pide, ¿sabe qué, licenciado? Lo contratamos y necesitamos que nos revise, nos haga una auditoría de los últimos 5 años, que son los años que pudiese revisar el SAT. La autoridad puede revisar hasta 5 años anteriores tu contabilidad. La autoridad puede llegar a pedirte ahorita del 2016, por ejemplo, o del 2015, ¿verdad? Que sería el último año que te pudiera pedir. Del 2015, 2016, puede pedirte esta información, revisarte y hacerte pagar diferencias si es que tuvieras diferencias o cobrarte multas si es que tuvieras multas, hasta 5 años anteriores. Entonces, si ahorita llega una empresa y me dice, necesito que me haga una auditoría del 2015 al 2020, o sea, él quiere cubrir sus 5 años y me paga a mí esos 100,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Me paga a mí esos 100,000, 150,000 pesos que yo le pudiera cobrar. Es más, se los cobramos por año, imagínense. 100,000 por año ya serían 500,000 pesos una auditoría. Eh, ¿Qué beneficio tendría para el empresario? Pagar $500,000 por una revisión de 5 años. Que cuando yo firmo un dictamen, que así se llama el documento que hace el auditor cuando se termina la auditoría, dictamen, cuando yo firmo un dictamen como contador certificado y digo que esa empresa, sus registros están relativamente bien hechos, ¿no? O bien hechos, y que los impuestos están pagados de manera correcta, el SAT va a creer en eso y ya no va a revisar esos 5 años. ¿Por qué? Pues porque el SAT está diciendo, ¿para qué voy a revisar algo que ya lo revisó un contador? ¿Verdad? Y por eso necesitan que esté certificado, porque no le van a, imagínense si cualquier contador pudiera hacer una auditoría para efectos fiscales, ande, pues cualquiera le pediría a cualquier persona, fírmamela, ¿no? Fírmamela y di que estoy bien y ya no me revisa el SAT. No, ¿no? O sea, por eso el SAT se pone tan estricto en pedir que te certifiques para pues dejarte hacer una auditoría para efectos fiscales, ¿verdad? Y los empresarios que pagan esas auditorías o que se auditan, el año que está auditado, no, el SAT no va a revisar. Pues muchas veces prefieren que un contador externo les saque diferencias y les ayude a arreglarlo, a esperar a que llegue la autoridad con una auditoría. Pues porque no es lo mismo, ¿no? Pues yo como contador, obviamente que les voy a sugerir, les voy a marcar los cambios que tienen que hacer y todo, y les voy a decir cómo resarcir las cosas pues, de manera correcta, ¿no? O sea, y aparte a la buena, y buscar cómo ayudar a la empresa, siempre y cuando esté dentro de la ley. Imagínense si llega el auditor del SAT, pues lo primero que va a buscar es cómo cobrar dinero, ¿verdad? O sea, cómo cobrar esa multa, cómo multar, cómo buscar que esa empresa pague. Bueno, entonces, los empresarios normalmente buscan pagar una auditoría externa, prefieren entenderse con un auditor externo, con un despacho, a entenderse con la autoridad. Entonces, cuando ya pagaron una auditoría externa y el auditor ya firmó un dictamen, la autoridad ya no puede llegar a hacer una auditoría de esa empresa. Esa es una de las cosas por las cuales los empresarios buscan auditarse. Ahora, antes, hasta el 2014, todavía hasta el 2014, había empresas que estaban obligadas a auditarse. O sea, por fuerzas tenían que pagar una auditoría si cumplían ciertos requisitos, sobre todo empresas que tienen más de 300 empleados, era uno de los requisitos. Si tú tenías más de 300 empleados, tú tenías por fuerzas
que buscar un contador y que te auditara. Un contador certificado y que te auditara y pagar la auditoría, ¿verdad? ¿Qué beneficio tenías? Pues cuando te auditaban, el SAT ya no te revisaba. ¿Por qué? Pues porque la auditoría o la auditoría externa era una herramienta que el SAT utilizaba mucho antes de que existieran todos estos sistemas de computadora del SAT, ¿verdad? Era una herramienta que el SAT utilizaba mucho porque el SAT pues, no podía llegar a revisar y auditar a todos los contribuyentes. O sea, era imposible que llegara a cada uno de los negocios y revisar, ¿verdad? Entonces lo que hacía es que le daba ese permiso a auditores certificados para que auditaran junto con ellos. Entonces, cuando la empresa decía, es que ya me auditó el despacho Ramírez y Asociados y aquí está certificado y está en el padrón de auditores del SAT. Ok, tú ya no te reviso, porque ya te revisaron. ¿Eh? Era una de las formas en que el SAT aumentaba sus auditorías, obligando a otras empresas a que se auditaran. Entonces, hasta el 2014 era obligación de muchas empresas auditarse. Y luego viene todo lo del 2014 para acá, viene todo lo de la contabilidad electrónica. Viene la factura electrónica, viene la contabilidad electrónica, ¿verdad? Que es enviar toda la información digital al SAT. Y ya viene el SAT con sus sistemas, vienen las declaraciones por internet. Antes del 2014, todavía en el 2010, 2011, todavía entregábamos declaraciones en papel, ¿verdad? En las formas esas de colores, de cuadritos, ¿verdad? Nos tocaba llenarla ahí a máquina, e ir a pagarlas al banco, ¿verdad? Llegabas y las pagabas al banco y luego ya entregabas una copia en el SAT, ¿verdad? De que ya la habías pagado. Y luego viene todo eso, y ahora es por internet, y el internet te da la cruz de recibo. Si quieres vas y pagas al banco o pagas en línea. Entonces viene toda esa revolución tecnológica y en una de las reformas del 2014 dice, ¿saben qué? El dictamen ya no es obligatorio. Entonces ya dejó de ser obligatorio para muchas empresas el tener que auditarse, el tener que revisarse. Entonces ya la mayoría de las empresas ya pueden, ahora el dictamen es voluntario. Si la empresa quiere, se puede auditar y obviamente cuenta con los beneficios de pedir una auditoría, que es que el SAT ya no la revisa. Cuando tú pagas una auditoría por un contador certificado, pues el SAT ya no te va a revisar, ¿verdad? Entonces ya la empresa puede decidir voluntariamente si paga o no paga un contador para que lo revise y haga una auditoría, ¿verdad? Entonces hay empresas que siguen prefiriendo eso, hay empresas que siguen pagando sus auditorías, ¿verdad? Porque prefieren auditarse con un contador a que llegue el SAT a auditarlos. Pero, pues muchas empresas que estaban obligadas, pues dijeron, como ya no estoy obligado, pues ya no la pago, ¿verdad? Y el día que venga el SAT, pues a ver qué encuentra, ¿no? Y ya nos pelearemos con el SAT. Pero muchas empresas, sí, ya nos auditan, como ya no tienen la obligación, pues sí decidieron ya no, auditarse. Entonces, del 2014 para acá, pues la cuestión de ser auditor como que perdió estatus. Por primero, porque pues muchos auditores que tenían mucho trabajo ya no lo tienen, ¿verdad? Y auditores que, como les platicaba, cobraban de 150,000 para arriba por una auditoría, pues bueno, ya tienen menos clientes. Si auditaban a 4 empresas, pues ya nomás están auditando a una, lo más probable, o ya ninguna, ¿verdad? Entonces, pues ya la cuestión de la auditoría como que perdió poder, pero de todas maneras sigue siendo relevante, sigue siendo importante y sigue siendo una herramienta para poder cumplir y que los negocios o los negocios de los empresarios ver si realmente cumplen con las normas de información financiera o incluso hasta si están pagando impuestos de manera correcta, cualquiera de las dos auditorías, ya sea contable y financiera o fiscal. Entonces, todo esto fue una breve plática de cuál es el ambiente de la auditoría en México en este momento. Aquí les voy a poner una pantalla del Instituto Mexicano de Contadores Públicos no sé si la estén viendo ahorita ahí ya. No. ¿No? ¿Ahí? Ya. Sí. Ok.
es la página de internet del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde está el examen uniforme de certificación. Pues este es el examen que hay que hacer para, para poder ser auditor certificado y registrarte en el padrón de auditores del SAT. Pues vamos a lo mismo. Cualquier contador, no cualquiera, pero bueno, un contador titulado, ¿verdad? Puede hacer una auditoría financiera. De hecho, a mí me han pedido a veces que haga revisiones, pero como yo no tengo ahorita la certificación, pues no son revisiones que se puedan entregar al SAT. Son nada más internas de la empresa, ¿verdad? Son revisiones internas de la empresa o auditorías internas se les puede llamar, o auditorías sin fines fiscales. Entonces sí podemos hacer auditorías sin fines fiscales cuando cuando no estás certificado. Claro que las puedes hacer, pero volvemos a lo mismo. A la mayoría de los empresarios, pues no les interesaría una auditoría sin fin fiscal, pues les interesan las auditorías que tengan fines fiscales. Pues aquí está el examen uniforme de certificación, ¿verdad? Las fechas para los exámenes. El examen de certificación cuesta aproximadamente como 30,000 pesos, más o menos, el derecho a presentarlo, ¿verdad? Y es por fechas, necesita haber al menos 30 candidatos para que el examen se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Y aquí ya hay fechas de los exámenes. Dice que en atención a la contingencia sanitaria, pues no están reprogramados. Obviamente que mientras siga esta situación, no van a presentar los exámenes, ¿verdad? Porque son presenciales. La mayoría de los exámenes van a ser en ciudades como por ejemplo Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. Aparte de que tienes que pagar los 30,000 pesos, ¿verdad? Nada más para tener derecho a presentar el examen. Más o menos eso, pues sí, eso cuesta como 30,000. Pues tienes que pagarte el viajecito porque no va a haber aquí, no hay a veces ni siquiera en Chihuahua. En Chihuahua hay cada quién sabe cuántos años, en el estado se puede decir, en Juárez o en la ciudad de Chihuahua. No, en la mayoría de las veces si te quieres certificar y ya sea que te urge o lo quieres hacer rápido, tienes que ir a Monterrey, pues bueno, aparte de pagar los 30,000 pesos, pues hay que pagar el viaje a Monterrey o a Guadalajara o a la Ciudad de México, que es donde los presentan al menos cada 6 meses hay examen, ¿verdad? Entonces en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey casi siempre hay cada 6 meses examen. Aquí en Chihuahua sí hay, pero hay una vez al año, se tienen que juntar 30 candidatos mínimo para hacer el examen. Entonces, en esas ciudades es donde casi siempre hay esos candidatos seguidos, ¿verdad? Aquí en Chihuahua a veces no. Se presenta a veces una vez al año o a veces cada 2 años cuando se junten los candidatos. Y ya, luego pasarlo, pues es un examen que dura 2 días, ¿verdad? Es un examen de toda la carrera. Es un examen de costos, finanzas, impuestos, auditoría misma, precisamente, de normas de auditoría y de todo eso. Ya cuando acreditas el examen, entonces sí, te dan tu certificación. Con esa certificación puedes inscribirte en el SAT y poder ser auditor registrado en el SAT. Ya se nos va a pagar, si quieren, en cuanto ahorita que se corte, regresamos otra vez al link, otro ratito, ¿vale? Ya nomás en lo que se corte, yo creo que dice que queda menos de un minuto, no va a tardar en cortarse. Entonces, esta es la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les recomiendo también que se echen ahí unos clavados. Hay incluso hasta tienda para comprar libros. Yo he comprado aquí algunos libros en PDF de temas que me interesan, ¿verdad?